Muy buenos días. Yo soy el doctor Hugo Cedrón, editor principal de la revista Gastroenterología del Perú, gastroenterólogo, coordinador del servicio de la Clínica Angloamericana, y ahora les voy a tratar un tema que a mí me apasiona mucho, que es sobre investigación y sobre cómo publicar, dónde y cómo aceptar un rechazo. Publicar de forma continua artículos científicos sobre nuestras investigaciones definitivamente es crucial para obtener prestigio en la ciencia. Divulgar el conocimiento producto de un experimento hace que otros lo conozcan y no se pierda tiempo, esfuerzo y dinero repitiendo el mismo estudio y a veces produciendo cierto grado de entusiasmo, incentivo para una investigación más compleja que tal vez en nuestro medio no se pueda realizar o tener datos globales que vayan a impactar en alguna política de salud pública. Sin embargo, publicar a veces puede ser una real pesadilla cuando uno no está orientado en el tema. Publicar en cualquier revista es similar. Definitivamente no vale cualquier revista. En cierta forma podemos discutir ello porque la publicación debe basarse en nuestros objetivos. Uno debe publicar en revistas especializadas. Si uno está haciendo temas de gastroenterología, los tiene que mandar a una revista de gastroenterología. Si uno está haciendo un tema eh, muy genérico que quiera que impacte básicamente en una sociedad o en un grupo de personas, puede publicar en revistas que no, tal vez no tengan impacto transnacional, pero sí universitario. Depende de lo que uno quiera hacer. Pero lo cierto es que nuestras publicaciones deben tener lo que se denomina un impacto. El lenguaje de publicación es importante. Hay un sesgo bastante común dentro de las personas a que todas las investigaciones vienen de los Estados Unidos y de Europa. Por eso el lenguaje de publicación más habitual suele ser el inglés. Y cuando uno quiere hacer un trabajo de investigación, busca información en los buscadores mundiales en inglés. Y si uno hace un metaanálisis, por ejemplo, es un sesgo bastante alto, ¿no? Si uno quiere hablar del Helicobacter pylori, buscar en inglés tal vez no es la mejor idea, sino uno debe buscar en español y, y en chino o japonés, ¿no? Que es donde va a encontrar cosas mucho más reales en lugares de alta frecuencia, ¿no? Entonces, uno debe adaptar su investigación también al lenguaje donde uno está escribiendo. Si uno va y apunta a una revista de inglés, tiene que escribir en inglés, pero en un buen inglés. Obtener el mayor impacto posible es bastante claro en todas las personas. El tiempo de publicación es un factor que uno también debe considerar. Hay revistas que se publican mensual, hay revistas que se publican cada 3 o 4 o hasta 6 meses. Entonces, a veces uno puede tener tiempos de publicación muy cortos, meses, o a veces puede tener largos, más de un año, ¿no? Y eso a veces puede frustrar a una persona, porque cuando uno no considera ese tópico, por ejemplo, a veces nos llegan reportes de caso clínico, pero caso clínico es algo que hacen muchas personas, entonces llegamos a tener una cola tan larga que el tiempo de publicación de un caso clínico llega a ser 9 meses o un año, ¿no? Tranquilamente. O a veces rechazamos el caso clínico después de un tiempo, ¿no? Y ese es un detalle importante a considerar y que también lo vamos a conversar a lo largo de esta charla, ¿no? Una revista científica publica, valga la redundancia, artículos científicos, es decir, artículos constatados con la realidad y válidos. Una revista científica formal se caracteriza por tener este término, tener su ISSN, su International Standard Serial Number. Eso habla de una calidad de revista científica importante. Habla de revistas que van a estar indexadas. Indexado significa que uno lo va a poder buscar en determinadas páginas web que son buscadores ya sea mundiales o latinoamericanos. En buscadores mundiales tenemos PubMed, Scopus, Web of Science, y en latinoamericanos tenemos a Cielo y a Latindex, por poner algunos ejemplos. Las revistas se van a catalogar según su nivel de impacto, es decir, cuánta gente las lee y qué tan probable es que me citen, que es otro factor importante tanto para el autor como para el que hace la revista. Porque a una revista también le interesa que la gente lo cite, que es otro sesgo y que yo les pido que corrijan, que cuando ustedes hagan una investigación, citen a las revistas latinoamericanas, porque es la única forma que estas revistas ganen impacto. Ustedes ven muchas presentaciones de caso clínico, artículos de revisión,
donde toda la bibliografía es en inglés y toda la bibliografía está hecha por revistas no latinoamericanas. Entonces, si nosotros mismos no nos citamos, por ahí va a empezar el problema del no crecer en el impacto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la clasificación de Simago. Ustedes vean el impacto de GATT, ¿no? 8,05, el impacto de gastroenterología 7,36, iba bajando con el American Journal, y endoscopy, por ejemplo, que también es Q1, tiene 1,42 a diferencia de este 8,05. Clinical Endoscopy 0,71, que ya se va al cuartil 2 o al segundo grupo de revistas. Estas son revistas que encontramos en el cuartil 3, Archivos de Gastroenterología Brasilero, que se escribe en inglés, por cierto. Gastroenterología y Patología de España, 0,26. La revista de Gastroenterología de México, con 0,22. Hacer una revista es un proceso complejo, implica gastos, implica subvenciones, ¿no? Y subir los cuartiles, como le digo, es también bastante complicado, implica regularidad, seriedad, cosas que uno, si las quiere mantener, son difíciles en el tiempo. La revista de Gastroenterología del Perú, que nosotros tenemos más de 40 años de publicación, está en el Q4 con 0,14. La revista colombiana de Gastroenterología igual está en el Q4 con 0,13. Y el acta de gastroenterológica de Latinoamérica, Argentina, Uruguay está en Q4 con 0,11. Hay dos tipos de revistas: las revistas clásicas, donde el autor no paga por publicar y donde la revista cobra, y donde ustedes deben haber visto esto más de una vez, ¿no? Buscan un artículo y les dice compren. Cómprelo por $8, $10, $20, ¿no? O suscríbase al journal por $250 al año, $200, etcétera. Es decir, la revista le cobra a los lectores y la revista tiene los derechos del artículo en sí. A veces las liberan después de un año o dos, dependiendo de la política editorial de cada una. Y las revistas Open Access, donde cualquiera puede acceder al artículo. Sin embargo, aquí el detalle es que el investigador va a pagar por publicar, ¿no? Tiene de las ventajas de que nos da mayor visibilidad, nos permite, nos permite acceso gratuito, nos da los artículos, nos permite elevar nuestro número de citas y nuestro impacto, y los autores suelen mantener su derecho del artículo en sí, pero tiene las desventajas de que definitivamente, mientras más dinero uno tenga, puede publicar más porque va a poder pagar mejor. Definitivamente el número de rechazos suele ser menor porque la revista tiene que subsistir. Y uno debe tener cuidado con este término: llegar a volverse una revista predadora, una revista de mala calidad, una revista donde no se sigue el proceso editorial correcto, pero uno está pagando por la publicación. Pero pagando hacia dónde, a uno lo va a poder leer, a uno lo va a poder ver. Lo cierto es que en ninguno de los dos casos, si se dan cuenta, lastimosamente el científico gana dinero. ¿Qué es una revista predadora? Es un modelo de negocio donde se realizan cobros por la publicación de los autores, pero la calidad del artículo o su legitimidad es bastante discutible. Muchas veces no está claro el proceso editorial, no hay una revisión por pares formal, no hay una página web estandarizada, no hay forma de enviar artículos. Son revistas de baja credibilidad, reputación, ¿no? Donde la misma reputación de hasta los investigadores que inocentemente publican ahí pueden verse comprometidas. Los artículos aceptados no necesariamente cumplen estándares académicos necesarios, los cuales va a poner en duda su validez, el impacto del autor, el impacto de la revista y el mismo trabajo serio del mismo autor. El trabajo publicado va a tener escasa visibilidad, va a ser muy poco citado porque no va a estar en ningún buscador mundial, o sea, va a estar simplemente cuando uno lo encuentre en su web, lo va a poder encontrar, pero nada más. Eso reduce significativamente la contribución del artículo y también genera un problema. Si uno está equivocado en nuestra investigación, uno puede mandar una carta y retractarse de ella, lo que no es nada malo, ocurre en el tiempo con la evidencia, los nuevos métodos, etcétera. Pero aquí es mucho más complicado. Y también utilizar tu propio material para cosas futuras en ese tipo de revistas también es bastante complicado. ¿Qué es lo que dictamina una buena revista científica y es lo que deben buscar? Es una revista que tenga evaluación por pares. La evaluación por pares significa evaluación por especialistas. En Latinoamérica tenemos toda una crisis de esto, porque como estamos dedicados a mil cosas, no mucha gente le gusta ser tampoco revisor por pares. El revisor debe ser una persona seria, que tenga mucho conocimiento en el tema, que pueda criticar, no simplemente poner, bueno, acéptenlo sin ningún
error, ¿no? Y uno lo ve y es un horror, ¿no? O sea, eso pasa con cierta frecuencia. Por eso es que en otros lugares hay premios a los revisores, hay determinados incentivos al revisor, etcétera, ¿no? Intentamos hacer eso aquí, pero todavía estamos un poco lejos. La cantidad de revisores varía según el artículo y el tipo de revisión también varía, ¿no? La revisión a simple ciego significa que el autor no conoce quién lo está revisando, pero el revisor sí conoce al autor. Lo ideal es la revisión a doble ciego y es la que intentamos hacer en nuestra revista. Significa que ni el autor ni el revisor se conocen mutuamente, por eso pedimos archivos anonimizados. La revisión abierta es todos se conocen, pero el problema de ese tipo de revisión es que es muy difícil que no sea sesgada. Y el tiempo de revisión siempre va a ser variable y va a ser un problema, porque a veces uno quiere que determinada persona revise un artículo y esa persona no tiene tiempo o te dice que lo va a hacer en un mes, se vuelven 3, se vuelven 6. Entonces, no es que la revista demore, sino lo que demora muchas veces es el revisor. Esto es algo muy constante, o sea, definitivamente es el editor el que manda a los revisores y a veces los revisores pueden ser buenos o malos. El revisor uno suele ser un revisor mucho más amigable, el revisor 2 típicamente es un revisor más agresivo, entonces podemos ver varios memes al respecto. Y nuestro mismo manuscrito, acuérdense que para poder ser publicado va a depender de dos cosas. Uno, de la opinión del editor y dos, de la opinión de los revisores, ¿no? Es decir, nuestro artículo puede terminar básicamente en el ingreso dependiendo de la revisión de ambos, ¿no? Pero son opiniones, por eso es que no deben totalmente deprimirse cuando un artículo es rechazado porque puede ir a otra revista y puede cambiar la opinión de ellos. Esto es un proceso editorial normal, ¿no? Uno debe primero mandar su revisión, debe cumplir algunos criterios básicos y la primera persona que lo suele leer es el editor en jefe, que mira, hace una revisión rápida de las cosas, no va a leer todos los artículos a profundidad, pero lo que sí se puede dar cuenta son en errores garrafales, ¿no? Y los errores garrafales implican mala ortografía o pésimo diseño, no anonimización, y básicamente eso puede generar un rechazo rápido y ni siquiera necesitar revisión por pares, ¿no? Una vez que el editor opina que está bien, lo manda a los revisores. Un revisor uno, un revisor 2 y luego viene la revisión por pares. Esta información tampoco define el fin del artículo, regresa y uno va a evaluar lo que opinan los revisores y se decide mandar sugerencias al autor o mandarlo a otro revisor más. De ahí el artículo regresa con las correcciones del autor y finalmente uno decide elevarlo a aceptar a publicación, por la cual ya habla con todo el board editorial y finalmente lo publica, o simplemente nunca le convencieron las evaluaciones y termina rechazando el artículo a pesar de haber pedido correcciones. El pedir correcciones tampoco implica que necesariamente su artículo ya esté aceptado, como pueden ver lo mismo que opina el pobre Snoopy, ¿no? ¿Por qué me rechaza un artículo? Me puede rechazar el artículo por muchas razones. Primero, las conclusiones no tienen nada que ver con los resultados. Hay muchos artículos hechos en un hospital X donde dice la conclusión, el trabajo, este estudio sirve para tener un impacto nacional, pero solo fue un lugar y fueron pocos pacientes. Entonces, las conclusiones tienen que ir de acorde con los resultados. Un mal diseño o una muestra insuficiente. Uno no puede concluir una terapéutica o un cambio en algún algoritmo diagnóstico con un estudio de 5 pacientes, ¿no? O sea, eso es algo clarísimo. Descripción inadecuada de los métodos. Esto es muy común. O sea, uno no describe lo que debe hacer. Uno debe tener cierto grado de validez interna y, y con eso poder que una persona que lee el artículo pueda repetirlo en su realidad y ver si ocurre lo mismo, ¿no? Pero para eso tiene que haber un buen método. Sobre la interpretación de los resultados obtenidos, un equivocado desarrollo de la discusión, o sea, la discusión empieza y se vuelve una revisión de caso clínico en vez de una discusión sobre el tema puntual que se está hablando. Una mala redacción, definitivamente la ortografía, la caligrafía, la gramática son importantes y ahí se pueden ayudar un poco con lo que son las inteligencias artificiales que actualmente pueden corregir muy bien estilo, ¿no? Los manuscritos sin cumplir, las guías para los autores son muy comunes, la verdad yo los veo a cada rato, no mandan determinadas partes, no hacen
no hacen una referencia bibliográfica correcta, hacen una referencia bibliográfica pobre o antigua, no ponen las cosas en estilo Vancouver, si uno lo que pide es Vancouver para la descripción, no llenan la hoja de derechos de autor de la revista, ¿no? Ponen demasiados autores en un artículo muy pequeño, lo cual hace pensar pues que hay definitivamente regalos de autoría, que es un tema que podríamos conversar en otro momento, ¿no? Una cosa que se está muy en boga ahora son los problemas de las consideraciones éticas. Las consideraciones éticas son un punto fundamental en casi todos los buscadores mundiales y deben estar bien descritos en cada artículo. Si el paciente aceptó la publicación, si es un caso clínico, si se hizo un seguimiento del comité de ética, si está aprobado por el comité de ética de la institución, todo eso debe estar. Definitivamente respetar el tamaño. Uno puede mandar un artículo donde claramente en las instrucciones para el autor dice 5 páginas y mandar 40 y obviamente ni siquiera lo vamos a leer, ¿no? Y otro tema fundamental que también está de moda gracias a la inteligencia artificial, que es el plagio. Uno debe cuidarse mucho con copiar cosas directamente, porque ya me ha pasado alguna vez. Yo he visto artículos en español que en verdad son plagios de artículos en inglés. Y obviamente eso no puede pasar, ¿no? ¿Cómo afrontar un rechazo? Uno debe deprimirse, uno debe ponerse a llorar, debe romper la nota donde dice que mi artículo ha sido rechazado, o puede romper el computador, o simplemente llamar al editor para gritarle porque no está de acuerdo. En verdad, un rechazo, como le digo, lo primero que uno debe hacer es pensar en autocrítico de lo que hemos conversado. ¿Por qué fue rechazado? Por ejemplo, un caso clínico muy trivial, una hemorragia digestiva secundaria o un tumor estromal gástrico. O sea, puede ser que para el que lo escribe sea la primera vez que lo ve y sea algo impactante y pensar que eso puede ir como un reporte de caso clínico. Pero eso no es así para un experto. Y eso es lo que uno debe pensar. No debe pensar en función a lo que uno siente, sino a lo que es la realidad. Otra cosa importante son la evidencia o la fortaleza de la evidencia. Definitivamente la cumbre de la evidencia la tienen las revisiones sistemáticas con metaanálisis, siempre y cuando esté bien hecha, y eso es parte de lo que hace la revisión por pares. Los estudios experimentales bien hechos con una buena ética también tienen un fuerte nivel de evidencia y todo lo que esté bien hecho en estos campos va a ser muy difícil ser rechazado. Sin embargo, si nosotros lo que vamos a hacer son artículos, no revisiones sistemáticas, sino lo que se denominan revisiones literales, que básicamente se van a volver opiniones de expertos, des en cuenta que eso es el más bajo nivel de evidencia. O sea, uno puede tener cierto grado de dominio, pero uno tiene que contrastarlo con la evidencia y posiblemente hacer un metaanálisis. Los reportes de casos son un bajo nivel de evidencia. Uno empieza con este tipo de estudios, pero no debe quedarse ahí, debe progresar. Debe hacer estudios observacionales, debe hacer estudios cuasi experimentales, y como se dan cuenta, eso fortalece la evidencia y también su posibilidad de publicación. ¿Cómo hacer un paper con éxito? Uno debe tener una estructura clara de su reporte, uno debe tener una idea clarísima de lo que va a hacer. Primero, siempre va a irse con un abstract, debe tener una hipótesis racional, debe tener un diseño adecuado de los métodos, debe tener una buena descripción, debe tener claro cuáles son tus resultados según la data y debe tener una conclusión que sea acorde con la realidad de su publicación. Debe hacer una introducción que hable de un tema específico, una idea resuelta, una hipótesis con un objetivo claro. Debe describir muy bien sus métodos, quiénes puso, quiénes sacó, cuál era la diferencia, cómo midió, cuál fue la intervención, si su cuestionario fue validado o no, cuál es su poder estadístico, etcétera. Debe presentar muy bonitos los resultados sin extenderse o poner 50 tablas. Debe tener siempre un grupo basal, debe tener un cierto grado de preguntas iniciales para las primeras tablas de discusión, y debe presentarlos, como le digo, de una forma no demasiado extensa. Y finalmente la discusión, comparar con la realidad, ver sus debilidades, autocriticar sus fortalezas, poner sus sesgos, poner su poder, no sobreinterpretar ni malinterpretar ni ser malicioso, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? A veces yo he visto artículos que dicen, el artículo no tenía diferencia significativa, pero como tuvimos una diferencia numérica pequeña, y eso es importante para hacer este cambio. Y eso no es así, o sea, uno no puede sobredimensionar las cosas, ¿no?
Otro detalle, un artículo científico no es una tesis y uno debe adaptar el texto a eso, ¿no? Y uno cuando termina con su artículo, lo tiene bien bonito, debe pensar en 4 o 5 revistas para su publicación, debe hablar con amigos para que lean su artículo, debe solicitar comentarios y debe fundamentalmente leer las instrucciones para el autor de las revistas a la que va a mandar y adaptar su reporte, porque muchas veces ocurre que me lo rechazan en la revista A y yo no cambio nada y lo mando a la B cuando la B pedía otras cosas. Entonces, eso es algo, eso es un error bastante común. Habemos un poco en la revista de Gastroenterología del Perú. Como ven, nosotros estamos en el Q4, tenemos nuestro ISSN desde hace mucho tiempo para la versión impresa y la versión digital, y tenemos un H-Index que significa que nosotros nos citan con cierta regularidad de 18. Aquí vemos nosotros tenemos más de 40 años, pero si ven esta tabla desde el 2015, vemos cómo, bueno, el número de artículos bajó un poquito en la época de pandemia y ahí estamos retomando la regularidad. Vemos nuestra distribución de contribuciones y vemos que nos llegan artículos fundamentalmente de Perú, Colombia, Brasil, Argentina y también de casi toda Sudamérica, México y Estados Unidos y entre otras partes del mundo. Vemos, esto es fundamental, una revista se basa en sus ensayos clínicos, en sus artículos originales. Eso es lo básico de cualquier revista bien indexada. No se basa en los reportes de casos. Los reportes de casos son parte de, pero no puede ser todo eso. Y los artículos de revisión deben ser uno que otro, no pueden ser todos, ¿no? Porque definitivamente, como les digo, tienen bajo nivel de evidencia. Y lo ideal es que a uno lo citen. Eso es el impacto, así se promueve el impacto. Una vez que uno tiene su artículo científico, ya lo aceptaron, ya lo van a publicar, uno debe aprender lo siguiente, que si no hace nada por su artículo científico, lastimosamente a veces se puede perder en el tiempo. Ahora en el mundo de la digitalización y la información, ese artículo se va a desaparecer. Entonces, lo primero que uno debe hacer es uso de sus propias redes sociales. Debe darle cierto grado de impacto y debe difundirlo entre sus amigos. O lo otro que uno debe hacer es ponerlo en buscadores, buscadores que le van a dar impacto a uno y también van a ayudar a la revista. Uno debe tener su ORCID. Los ORCID son importantes como identificador único y gratuito y además le permiten a los que buscan, nos permite descargar un artículo. Tal vez ustedes buscan un artículo que parece pago, buscan al autor por el ORCID y el autor lo ha puesto gratis y ustedes pueden bajarlo desde su ORCID sin ningún problema. Igual es ResearchGate, ¿no? ResearchGate es una plataforma que nos permite tener un cierto impacto personal, ¿no? Miren, este es mi ResearchGate score de 45.9, que me sitúa dentro del 51% del score más alto de los miembros de ResearchGate, 22% de los miembros que escribieron desde 1998, que es mi primera publicación de esa época, y 41%, en el 41% más alto de los gastroenterólogos. Cada quien tiene su determinado nivel, pero miren, ustedes tienen citaciones, recomendaciones, artículos completos, entre otros, ¿no? Igual, deben hacer estas cosas para también ampliar lo que se denomina el Google Scholar. El Google Scholar o Google Académico es otra forma de impactar sobre su propia información. Les permite encontrar artículos completos, les permite comunicarse con autores y eso va a mejorar su impacto y el impacto propio de la revista donde están publicando, lo cual es muy importante. Es importante, como les digo, tener su propio ORCID. Este es mi ORCID por si quieren verlo, ¿no? Ahí pueden encontrar los artículos que yo he publicado en algún momento en diferentes revistas, no solo la de Gastroenterología del Perú. Y también es prudente hacer un adecuado uso de redes sociales. Actualmente, la mejor red social y la que deberían tener todos desde el punto de vista científico es Twitter. Y ahí me pueden encontrar como @hcedron, donde publicamos artículos, comentarios, etcétera. Y la información de muchos autores muy destacados y investigadores muy claros está presente ahí. Y también otras redes serias como Instagram. Y de eso podemos hablar en otro momento. Nuevamente los invito a separar del 28 al 31 de agosto del 2025 y participar de la Semana Panamericana de Enfermedades Digestivas en Lima, donde disfrutarán buena comida y podremos conversar si quieren de forma personal. Quédate atento a sus preguntas. Gracias.